¿Cuántas Biblias? Debe ser, cada persona debe usar una Biblia. Tenemos Biblias para los que no tienen. Para que todos podamos seguir la lectura de la palabra de Dios y la meditación en la palabra de Dios. Vamos a abrir las Biblias ahora. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 35. Y luego vamos a pasar a otro pasaje en el Antiguo Testamento. Génesis 35. El primer verso, Génesis 35:1. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y estate allí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Otra vez, levántate y sube a Betel. Y estate allí. Quédate allí. Sube a Betel y quédate allí. El tema en esta mañana es, ¿estás tú allí? ¿Pero qué es eso, pastor? Ya voy a explicar qué es allí. Pero vamos a orar primero. Padre amado, venimos delante de ti otra vez, Señor, sabiendo que tú estás en nuestro medio para que tu Santo Espíritu comience la obra en nuestros corazones ahora. Abre nuestros ojos como acabamos de cantar, para que podamos ver a Cristo, para que podamos ver nuestra condición espiritual, para que podamos examinarnos a nosotros mismos y dar lugar al Señor Jesucristo. Manifiéstate en gran manera, transforma vidas en esta mañana, Señor. Quizás hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor Jesucristo como Salvador personal, que pueda abrir sus ojos espirituales, venir a los pies del Calvario y estar allí donde tú quieres que todos estemos, Señor. A ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén. ¿Estás tú allí? Dios nos hizo a todos nosotros para un propósito, para conocer a Dios, para adorar al único y solo Dios y para servir a ese Dios haciendo su voluntad. Él quiere cumplir su voluntad en nuestras vidas. Todo lo que hacemos en nuestra vida debe tener ese propósito de agradar a Dios y de hacer las cosas conforme a su voluntad. Cuando pregunto, ¿estás tú allí? Voy a usar esa palabra con mucha frecuencia de aquí en adelante. Y cada vez que digo allí, significa dentro de la voluntad del Señor. ¿Estás tú allí? Repiten esto conmigo. Allí significa estar dentro de la voluntad del Señor. Digan eso. Allí estar dentro de la voluntad del Señor. Díganlo otra vez. Allí. No oigo bien. Una vez más. ¿Estás tú allí? Vamos a ver. Dios habló a Jacob, como vemos en el verso, y le dijo que fuera allí, a un sitio que él preparó, que él señaló en Génesis 35, una vez más, el primer verso, luego vamos a pasar al otro pasaje. Dijo Dios a Jacob, levántate. Decir que levántate es que estaba sentado o que estaba acostado. Decirle, levántate que no estaba haciendo nada o estaba durmiendo. Levántate y sube a Betel.
y estate, ¿dónde? ¿Dónde? No tiene la frecuencia de la palabra allí. Allí significa estar en el centro de la voluntad de Dios. Levántate y ve a Betel. Y estate allí. ¿Por qué le dijo esto a Jacob? Sabemos la historia. El tiempo no nos da para repetir todos los detalles. Pero Jacob fue hijo de Isaac. De ser descendiente de Abraham, Isaac. Y Jacob nació juntamente con su hermano Esaú. Gemelos, mellizos. Pero el primero que nació fue Esaú. Después que él nació, entonces nació Jacob, el mismo instante, pero en esa orden, Esaú primero. La tradición judía era que el primogénito era el heredero. Al morir el padre, él se hacía el hombre de la casa. Tenía la primogenitura, ese privilegio muy especial. Pues Esaú legalmente le tocaba la primogenitura. Isaac ya estaba viejo. No podía ver ya, pero todavía hablaba. Y habló a su primogénito, a Esaú. Dice, Esaú era un cazador de animales. Ve allá y mata 2 o 3 animales. Ven y hazme un guisado. Hazme un mondongo. Un guisado. Antes que yo muera. Porque te voy a dar la bendición. Es decir, pronunciar formalmente que él iba a morir y que él iba a ser la cabeza del hogar. Y Esaú salió para ese fin. Pero la esposa de Isaac, su favorito era el otro, Jacobo. Era favorito. Y ella vino, ay no, Jacobito debe tenerlo. Y dijo a Jacobo lo que escuchó. Lo escuchó. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Y vístete de la ropa de tu hermano Esaú, y ve y busca unos animales, y yo voy a preparar un guisado, y antes que él venga, y tú le preparas, y tú se lo presentas para que tú recibas la bendición de la primogenitura. Y Jacobo dijo, no, pero no puede ser. Papi está ciego, pero si me toca, Esaú tenía mucho pelo en los brazos, yo soy lampiño. Dice, no, pero yo tengo ropa de tu hermano que todavía huele a los animales. La ropa tenía el olor de los animales. Y te lo voy a poner encima y cubrir los brazos. Y entonces, bueno, vamos a ver. Entonces hizo el guisado la mujer y se lo dio a Jacob. Y dijo, papi, aquí está. Ven acá, hijo mío. Y él era ciego. ¿Quién eres? Soy tu hijo, Esaú. Y vengo para que me dé la bendición. Y me dice, y el viejo decía, la voz me suena como Jacob, ven acá para tocarte. Y tenía el traje, la ropa con mucho pelo, lo tocó, dice, parece, y huele como miel, huele como Esaú. Entonces le pronunció la bendición. Una cosa que una vez que es pronunciada no se puede retraer, no se puede cancelar. Recibió la primogenitura. Al rato llegó
Esaú. Papá, he preparado el guisado. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú. Pero ya yo di la bendición. Ya, tú no eres. Sí, yo soy. Yo soy. Entonces, Esaú dijo, pero ese es un impostor. Dice, ya le di la bendición. No hay otra bendición que me puede dar. Ninguna. Y Esaú se enojó. Se enojó. Desde entonces Esaú quería matar a su hijo, a su hermano, a Jacob. Y Jacob estaba huyendo la ira de su hermano. Y en su huida, siendo una historia larga, corta, en su huida llegó aquí al Génesis 35. Dios tenía cierto plan para Jacob. No era necesario ese engaño, porque Jacob estaba en el plan como el descendiente de Abraham y de Isaac, etcétera, para ser el próximo, para llevar la promesa abrámica. Y no era necesario, porque Dios lo iba a ejecutar de todos modos. Dios conocía el corazón de Esaú y por eso Dios no quiso dárselo a Esaú. En su omnisciencia Dios conocía el corazón de Esaú. Y llegó a este punto y no sabía, desesperación, y llegamos al verso 35. ¡Levántate! Ve a Betel. Betel fue originalmente huyendo, que tuvo un sueño cuando vio el cielo abierto en un sueño y ángeles descendiendo y subiendo las escalas al cielo. Dijo, qué cosa terrible, este sitio es nada menos que casa de Jehová, casa de Dios, y llamó ese sitio Betel. Y dice, vete, vuelve a Betel, vuelve a Betel, porque Dios tenía Betel para él. Allí era el lugar del propósito de Dios. Allí era el lugar de la bendición de Dios. Acuérdense, allí el centro de la voluntad de Dios. Y allí iba a encontrar el propósito de Dios. Allí iba a encontrar la bendición que Dios tenía para él. Repito la pregunta, ¿estás tú allí? Allí, acuerden esa palabra, allí, el centro de la voluntad de Dios. Entonces llegamos y él se levantó y fue, ¿a dónde? Allí, donde Dios dijo que fuera, donde Dios quería que él estuviera. Estamos donde Dios quiere que estemos. Estamos en el centro de la voluntad de Dios. Estamos haciendo todo lo que agrada a Dios. Estamos viviendo de una manera agradable a Dios. Si no, no estamos allí. Y necesitamos estar allí. Dios quiere que todos estemos allí. Dios no quiere que ninguno se pierda. Quiere que los conversos estén allí. Que ninguno se pierda. Y que todos procedan al arrepentimiento. Y estén todos allí. Así que Dios tiene propósito para todos los hombres, los que conocen al Señor, y para los que no conocen al Señor, que estemos allí. Pasemos a Primero de Reyes. Primero de Reyes, un poquito más adelante. Primero, no Primera de Reyes, Primero de Reyes, el primer libro de los Reyes. La mayoría de los predicadores dicen Primera. No es primero, el primer libro. Aquí enseñamos castellano también. De la Real Academia de Brooklyn. Ve a Betel, lugar que Dios tiene propósitos, el lugar de bendición, allí. Llegamos ahora, Primero de Reyes, capítulo 17.
Voy a leer del 2 al 10. Los versos 2 hasta el verso 10. Y fue a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Serit, que está delante del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y se juntó al arroyo de Serit. Al arroyo de Serit es allí, él fue allí, que está antes del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, y fue a él palabra de Jehová: levántate, ve a Sarepta de Sidón, y allí, otra vez la palabra allí morarás. Y aquí yo he mandado allí a una mujer que te sustente. Entonces él se levantó y se fue allí a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba, ¿dónde? Allí, juntando cerojas. Y él la llamó y le dijo: ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Vemos otra vez aquí Dios llamando a Elías a estar allí. Ve allí donde yo te digo. Es el lugar, allí es el lugar, un lugar señalado por Dios. Debemos procurar estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Hay muchos cristianos brincando de iglesia a iglesia. Conocen todas las iglesias al interior, conocen toda la gente en todas las iglesias y no se quedan en ninguna. Y hay una iglesia y ahí debes quedarte, y ahí debes permanecer, y ahí debes servir al Señor, y ahí debes procurar ser regular en tu cooperación. Allí es donde Dios quiere que los cristianos estén. No quiere cristianos ambulantes, no quiere cristianos volando por todos lugares, escuchando toda clase de doctrina. Un lugar céntrico. Allí Dios ha puesto una iglesia local, enseñando todo el consejo de Dios, para que tú te quedes ahí sirviendo a Dios, allí. Pues esa es la voluntad de Dios. El lugar señalado por Dios. Elías estuvo allí donde Dios le dijo que estuviera. Y por eso en el capítulo 18, un momento. El capítulo 18, el primer verso, pasados muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Porque él estuvo allí donde Dios le dijo. Es que Dios entonces dijo: ve y dé el reto a ese rey. ¿Quién era este Elías? Primer verso, capítulo 17. No está mencionado previamente en la Biblia. No se conoce nada acerca de su trasfondo, acerca de su familia. De repente, repentinamente, aparece en el escenario de la Biblia Elías Tisbita. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Verso 1, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita. Tisbita quiere decir que era de Galaad. Tisbita, que era de los moradores de Galaad, tuvo el atrevimiento, este extranjero, de repente entrar al palacio del rey,
el rey más vil de toda la historia de Israel, el más malo. Entrar, yo no sé cómo pudo entrar, pero entró y fue directo al rey. Y dijo, vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. No habrá lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. ¡Qué atrevimiento! ¿Quién es este? ¿De dónde salió este? A decir al rey, aquí no va a llover por 3 años, ni siquiera va a bajar rocío por la noche. Dios se lo mandó. Verso 2. Fue a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Serit, que está delante del Jordán. Y beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Anunció, no iba a haber lluvia, sequía por 3 años. Sequía, todo muere, vegetación, hierba, los animales no tienen que comer, no hay carne para comer, si los animales mueren no hay carne. Sequía total. El Señor dijo, ve allí, ve a este lugar, otro lugar, allí. Dice, aparte de aquí, y ve al oriente, escóndete en el arroyo de Serit. Arroyo, en un arroyo. Y allí tú vas a encontrar agua. Pero Dios dijo que no iba a haber lluvia, ni a un rocío. ¿Y cómo va a haber un arroyo con agua? Cuando Dios llama, Dios provee. Tenemos que entender esto, un principio básico. Si Dios te llama, pues Dios va a proveer los medios y para tu sostén y todo lo que necesitas para... ¿Por qué te llamó? Para usarte, te va a proveer lo necesario para vivir. Vean ese arroyo. Entonces Dios le dijo, ve allí. Y el verso 5 dice, y fue. ¿A dónde fue? Allí, al arroyo. E hizo conforme a la palabra de Jehová. Hizo lo que Dios le dijo. Estaba allí, estaba en el centro de la voluntad de Dios. No le podría suceder nada negativo, nada malo. Podía esperar el poder de Dios en su vida, porque estaba allí, en el centro de la voluntad de Dios. Pues se fue y asentó junto al arroyo de Serit, que está antes del Jordán. Y como Dios dijo, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo en sequía. Dios, ejerciendo su poder como Dios, envió los cuervos, usó los cuervos para traer el alimento suficiente para tener un buen desayuno y para tener una buena cena y acostarse cómodo cada noche con la barriga llena. Eso fue un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos allí, en el centro de la voluntad de Dios, es que podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. El tema es, ¿estás tú allí? ¿O estás escuchando esto? Ay, si me sucediera esto. Pues Dios quiere hacer lo mismo en cada uno de nosotros. Estamos allí. Tenemos la oportunidad de hoy decidir, yo quiero estar allí y aquí estoy, Señor. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Otra vez, no más agua. Y fue palabra de Jehová diciendo, otra vez,
la voluntad de Dios manifestándose. Levántate otra vez, ve a Sarepta de Sidón. ¿Y dónde vas a morar? ¿Dónde? Allí morarás. Es bien poder decir, no hombre, si fui a otro sitio, me diste agua un ratito y se secó, ahora me manda aquí, se acabó el agua. No, ¿qué es eso? Allí morarás. Y esta vez, dice, he mandado allí, en el centro de la voluntad de Dios, a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue. ¿A dónde? Allí, donde Dios le había dicho. Se fue allí, a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, de repente, he aquí una mujer viuda que estaba allí juntando cerrojas. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y Dios proveyó. La mujer dijo, lo único que tengo es esto. Pues dame a mí primero. Dame a mí primero. Y tú vas a tener para satisfacer tu hijo y tu familia. Vas a tener suficiente. ¿Por qué? Porque él fue allí e hizo lo que Dios le mandó a hacer. Estaba dentro de la voluntad de Dios y Dios proveyó milagrosamente. La provisión de Dios, los versos 5 y 6, vemos cómo los cuervos fue y bebió, y luego los cuervos le proveyeron también. El centro de la voluntad de Dios es donde Dios nos alimenta. Oh, cómo necesitamos la alimentación espiritual. Cómo Dios tiene su palabra para nosotros. Ezequiel dijo, encontré tu palabra y me la comí. Figurativamente, no se comió el papel, pero no pudo acabar de leer y de digerir las verdades y las promesas de Dios en su palabra. Digo, ¿cuántas Biblias hay aquí? Levanten las Biblias. Algunas levantan Biblias nuevecitas, como si acaban de comprarla y tienen 10 y 15 años, porque nunca se usan. ¿Cómo van a encontrar el centro de la voluntad de Dios? Si Él se revela hoy en día, no como se revelaba en aquel tiempo por esos milagros, se revela ahora por Jesucristo y por su palabra. Se revela y nos habla y se manifiesta en nuestras vidas de esa manera en estos tiempos en que estamos viviendo. Pero si no estamos buscando en su palabra, no vamos a encontrar la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Allí es el lugar de separación del mundo. Allí, si estamos en el centro de la voluntad de Dios, vamos a separarnos de las cosas del mundo. El mundo y las cosas del mundo no nos van a tentar y vamos a estar firmes y vamos a rechazar y no vamos a estar practicando las cosas del mundo. No vamos a estar escuchando la música del mundo en los carros y en las casas. No vamos a estar conociendo todas las canciones del mundo y no sabemos el número 35 al himnario. Y recítame los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Algunos pues creen que busquen Ezequías capítulo 22, búsquenlo ahora en sus Biblias. Miren cómo algunos lo buscan, no está el libro. Porque no estamos allí. Algunos dicen, ayúdate, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso? No conocemos, pues no estamos en el centro de la voluntad, no estamos allí. No es crítica,
es para realizar que no estamos allí y que Dios quiere que estemos allí. ¿Qué es allí? Dígame otra vez. Otra vez. El centro de la voluntad de Dios. Estamos allí. Allí, estamos ahí, estamos bien con el Señor. Totalmente bien. No tenemos nada que esconder. No tenemos que responder a las críticas porque estoy bien con el Señor. Hay un himno que dice, estoy bien con mi Dios. ¡Qué mentira! Muchos cantan que estoy bien y están mal con el Señor. Y de paso, eso es una mala traducción también. La traducción es, it is well. Es muy diferente que yo estoy bien, pero eso es otra cosa. Pero cantamos, estoy bien con mi Dios, cuando no estamos bien con nuestro Dios. ¿Por qué no estamos bien? Porque no estamos allí, en el centro de la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 13, un momento. No pierden Primero de Reyes. Hechos capítulo 13 y el verso 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Está diciendo, David, después de servir al Señor y estar dentro de la voluntad de Dios, expiró. Como todos nosotros va a suceder. Pero cuando eso suceda, ¿qué acerca del más allá? Si no conocemos la voluntad de Dios, ¿dónde vamos a ir? Si algunos todavía no conocen que la voluntad de Dios es que nos arrepentamos, de que la voluntad de Dios es que seamos salvos y no hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. Cuando viene ese momento y cerramos los ojos, vamos a ir al infierno. Es todo lo que hay. Claramente, no quiero mezclar palabras. Entiendan, o vamos a ir con el Señor o vamos a ir al infierno. ¿Cuál de los dos? Estamos allí en la voluntad del Señor. Vemos a Moisés en Hebreos capítulo 11. Los versos 24 y 25. Perdonen, es más adelante. Okay.
Mateo 11, Hebreos 11, capítulos 24 y 25. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija de Faraón, eligiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Moisés, cuando tuvo edad de comprensión y hecho ya grande, escogió estar allí, en el centro de la voluntad de Dios. Y fue ofrecido las comodidades temporales del mundo, ser hijo de un magnato grande, tener todas las comodidades. Él dijo, yo quiero estar en el centro de la voluntad del Señor. ¿Qué escogemos nosotros? Buscamos la comodidad personal, buscamos tener esto y tener esto y tener esto y abandonar. Y nos salimos de la voluntad del Señor constantemente. Moisés fue usado y por eso 40 años después de eso, Moisés fue el líder del pueblo de Israel, el caudillo para sacarlos de la esclavitud. Por estar allí es estar sujeto a Dios. Esa palabra sujetarse es una palabra de mucha discusión. Si habla de matrimonio, las mujeres están sujetas a sus maridos. ¿Qué? Yo sujeto a él. La Biblia es sujetados los unos a los otros. Antes de hablar de mujer estar sujeto al marido, antes de eso dice sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Luego, maridos amar a sus esposas y mujeres estar sujetas a sus maridos. Hablan de la iglesia, los creyentes deben estar sujetos al pastor. ¿Quién es ese otro hombre? Se mete en la vida personal de uno, siempre me está tirando a mí. Entonces, sermones, por eso que nunca voy. Cada vez que voy me está tirando indirectas. No son directas, indirectas, son directas. Son directas del Señor. Directas del Señor. Yo no conozco la vida personal, íntima de la mayoría de ustedes. Y si digo algo que ofende, ese es el Señor que dio esas palabras que son para ti. Y que crea directamente del cielo, no directamente de mi boca. Y estar allí es estar sujeto en sumisión a Dios. Sumisión quiere decir voluntariamente entregándonos para ser usado según le plazca a Dios, según Dios quiere usarme. Aquí estoy, Señor, tuyo soy, úsame para tu gloria. Debe ser el sentir de nuestros corazones, sumisión completa a Dios. Vemos el ejemplo del Señor Jesucristo orando en el huerto antes de la crucifixión. Si es tu voluntad, quite de mí esto, sí, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Sumisión completa a la voluntad del Padre. Debe ser nuestro sentir también. Sumisión es ponernos a la disposición de Dios. Aquí estoy, pastor. Si necesitas a alguien que te ayude a predicar, me llama por teléfono. Aquí estoy, pastor. Si necesitas un maestro de la escuela dominical, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Pastor, para esto están poniendo condiciones. Sumisión es ponerse a disposición según el Señor quiere usarlo. Quizás usted tiene ciertos talentos y el Señor dice, no quiero usar esos talentos, te quiero usar para otra cosa. Sumisión a Dios dice, pues úsame para tu gloria. El himno antiguo, cantamos la traducción más moderna, hazme una fuente de bendiciones, hazme una fuente, pero la letra original no era así, era usa mi vida para tu gloria, oh Señor. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. No aplauden, por favor. No,
Debe ser, usa mi vida. Aquí estoy, Señor. Como tú quieras usarme. Eso es estar allí, dentro de la voluntad de Dios. Vemos Saulo, tremendo perseguidor de la iglesia, yendo con cartas de los oficiales, permiso legal para ir a matar cristianos, llevarlos cautivos y cerrar iglesias. Y iba bien armado hacia Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, se cayó al piso, se puso medio ciego y reconoció que Dios le había llamado. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Debe ser nuestro sentir. Se puso a la disposición de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Estás allí? Eso es estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo llegar a saber que he llegado allí? ¿Cómo uno puede saber que ha llegado allí? Dios se revela de diferentes maneras. Se revela por su palabra. Se revela por deseos piadosos que pone en los corazones de los que quieren agradar a Dios. Y se revela por providencia divina, actos benéficos de Dios que no podemos explicar, de actos benéficos de Dios hacia cristianos y hacia no cristianos, para que abran los ojos y conozcan que hay un Dios. Vemos Jonás. Jonás fue llamado, así ha dicho Jehová, fue llamado directamente por la palabra de Dios. Ve a Nínive. Y hubiera obedecido, no hubiera sucedido lo que sucedió, que vino esa tormenta y lo echaron en el mar y una ballena lo tragó y todo esto. Pero Dios le dijo, ve, por su palabra lo guió. La segunda vez, después que la ballena se enfermó con él adentro y lo vomitó para afuera, se fue corriendo entonces, apestoso y todo, a predicar. Todo lleno de vómito. Eso no es muy bonito, ¿verdad? Así que fue como fue. Y tuvo que pasar por eso para encontrar dónde estaba allí, para encontrar el centro de la voluntad de Dios. Dios obra poniendo deseos piadosos en nuestros corazones. Los deseos piadosos nunca contradicen la palabra de Dios. Yo sé que esta es la voluntad de Dios cuando no es, y sabe que no es la voluntad de Dios. A veces oramos, sea hecha tu voluntad, dame esto, y yo quiero esto. Y cuando no lo dan, pues lo consiguen de otra manera y dicen, bueno, Dios me lo dio, y es mentira. Siempre me acuerdo una dama en esta iglesia muchos años atrás, reuniéndose abajo domingo por la noche. ¿Quién quiere peticiones? Y esta dama se levantó y dijo, oren por mí. El martes salgo para Miami. Oren que sea la voluntad del Señor. ¿Qué es eso? Ya hizo la decisión, compró el boleto. Oren que sea la voluntad del Señor. No está fuera de la voluntad del Señor. La historia de esa persona es triste. Se fue de allí. No estaba donde el Señor quería. Su hogar, su matrimonio, sus hijos, todo fue destrozado porque ella hizo su decisión. Después oraron, pidió oración que fuese la voluntad del Señor en vez de buscar primeramente la voluntad del Señor. Yo no oigo aménes aquí. Los deseos personales no van a contradecir la palabra de Dios. No van a contradecir, van a estar en armonía con la palabra de Dios. Y Dios usó providencia divina.
a veces infortunios. Pablo y Silas en Éfeso, predicando el Evangelio. Personas se convirtieron, pero la mayoría estaban en oposición. Los acusaron falsamente, los llevaron, los pusieron en la cárcel. El carcelero era un hombre brusco, y cogió y lo azotó, 40 azotes en la espalda. Después los encerró en la cárcel de adentro, una mazmorra, y le pusieron los pies en cepos, en oscuridad y frío. Pero estaban allí en la voluntad del Señor. Y a medianoche, el carcelero escuchó a la gente cantando himnos. ¿Qué es eso? Y tan grande, gloria a ti Jesús divino, no sé la letra, pero estaban cantando, alabando a Dios, y todos los demás presos la escucharon también. La Biblia dice, de repente vino un terremoto, y las puertas de la cárcel quedaron todas abiertas. Y vino el grandote ahí, el carcelero grandote, ¿qué es lo que pasa aquí? Y vio las puertas abiertas. ¡Ay, Señor! Se escaparon. Iba a matarse a sí mismo. Pablo, no te mates. No se ha escapado nadie. Nadie. Todos están aquí. Y él quedó. Yo creía que ustedes estaban locos cantando. Ustedes son diferentes. Ustedes tienen algo. Ustedes tienen algo que yo no tengo. ¿Qué tengo que hacer yo para tener lo que ustedes tienen? Él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En su ignorancia había sido instruido desde infancia en sus religiones paganas que para todas las cosas tenían que hacer algo para obtener de Dios favor. Por eso dijo, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo dijo, no, la fe es por gracia, por la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios usó ese infortunio, aparentemente maltrato de sus siervos, para alcanzar un alma para el Señor. Y que Dios obra de diferentes maneras para que sepamos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Y vuelvo a la pregunta original. ¿Estás tú allí? ¿Estás tú allí en esta mañana? Si no estás, puedes llegar allí hoy. Viene por la ruta del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario. Se dio a sí mismo al que no conoció pecado. Hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Venimos al camino del Calvario, aceptando la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, la muerte como nuestro sustituto, pagando el precio por mis pecados que violaban a Dios, que Dios no podía aceptar, pero Él tomó los pecados míos y los de ustedes y de todo el mundo sobre su hombro cuando dijo, consumado es. Dijo, he completado la obra de salvación. Desde entonces, todo aquel que quiere tener una relación íntima con Dios, tiene que venir por medio del Señor Jesucristo, fe en Él y el sacrificio, su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Y cuando hacemos eso, estamos allí. Hemos llegado allí. Pero yo he hecho todo esto. Pero siento que me falta todavía. Porque podemos hacer todo esto y después apartarnos y caer en pecado otra vez. Y cuando caemos en pecado, no perdemos la salvación, sino perdemos el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Perdemos ese gozo. Entonces salimos y no queremos. Por eso es que no queremos venir a la iglesia. Por eso es que si ofrecemos, voy a ver si puedo.
Otros dicen, si es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. No es la voluntad tuya, no es. Voy a ver si puedo. Si Dios quiere, Dios quiere. Me molesta cuando personas dicen, va a venir si Dios quiere. Yo sé que Dios quiere, tú no quieres. Y Dios quiere que vengamos y estemos allí hoy. Hoy. Tan fácil. Tan fácil. Dios quiere que todos estemos centros de la voluntad. Él proveerá. Él hará los milagros. Él dará el poder. Quizás hemos tratado de evangelizar y no funciona. Y tocamos puertas y no funciona. Y testificamos a personas y nadie nos hace caso. Hoy no estamos allí. Allí es el lugar de poder. Elías después que estuvo allí, entonces con confianza fue otra vez delante del rey Acab. Y el rey Acab, tú eres el que está alborotando aquí. Y él dijo, no, yo no. Entonces tomó control Elías y dijo, te voy a decir una cosa. Llama a todos tus sacerdotes. 450 sacerdotes. Y llámalos del campo también, otros 400, 950. Tráelos aquí. Y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y trajeron los 950. Elías le dijo, hagan un altar. Hicieron el altar. Póngale leña encima. Pusieron leña encima. Ahora cogen barriles de agua y moja toda esa leña con agua. Echaron barriles de agua. Otra vez. Y otra vez. También el agua se desbordaba. Entonces le dijo, ahora, ¿ustedes creen en Baal, el Dios de los paganos? Oren a su Dios ahora. Comiencen a clamar a su Dios. Que Él descienda y se manifiesta. Y ellos con todos sus ritos, diferentes ritos que practicaban y cantaban y gritaban, se cortaban la piel y botaban sangre y todo. Baal desciende, Baal desciende. Y pasaron medio día así. Y Elías se comenzó a burlarse. Quizás está ocupado. Quizás está durmiendo. Sigue llamando. Quizás él no oye. Sigue llamando. Oh, Baal, ¿dónde estás? Y nada. Entonces, Elías dijo, vamos a reconstruir el altar que los judíos tenían. En un tiempo los judíos adoraban sobre el altar, pero eso tiempo pasado y ya no usaban, estaba despedazado. Hagan de nuevo el altar. Buscaron tablas, pusieron un altar nuevo. Dijo lo mismo. Ahora pongan la leña encima. Échenle todos los barriles de agua encima. Todos los barriles de agua encima. Echaron todos los barriles de agua. Entonces Elías solamente oró al Señor. Señor, para que ellos conozcan que tú eres Dios. No había poder ninguno en sí, en Elías. Elías pudo hacer eso porque estaba allí. Él en sí no tenía ningún poder para obrar milagros, pero estaba allí, en la voluntad de Dios, y Dios lo usaba. Y oró al Señor. Descendió fuego. Fuego del cielo, literalmente. Consumió toda la leña mojada. Consumió las piedras. Si es posible, eso es un milagro. Todo el mundo, el rey entonces fue como decir, vamos a proclamar, hay un solo Dios.
¿Por qué fue eso? Porque Elías estaba allí. Dios quiere que todos estemos allí. ¿Por qué no hacemos esa decisión en esta mañana? Ahí es donde yo quiero estar. Ahí es donde necesito estar. Ahí es donde el Señor nos espera. Y para eso nos hizo, para estar allí. Vamos a orar todos. Nadie se levante, por favor. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Oh Señor, hemos usado pasajes muy conocidos, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usas tu palabra de diferentes formas para tocar a diferentes personas. Pedimos, Señor, que desciendas aquí ahora, llena con los corazones, que digan, yo quiero estar allí, y vengo para estar allí, dentro de tu voluntad agradable y perfecta. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos llegar aquí, este grupo, Señor. Sabemos que nos has hablado. Pedimos ahora, te damos las gracias anticipadamente por lo que vas a hacer en este mismo momento, transformando vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amén. ¿Quiénes van a estar allí? ¿Quiénes quieren estar allí? Vengan ahora, vengan aquí al frente. Digan, Señor, yo quiero estar allí, dentro de tu voluntad. Muéstrame tu amor, muéstrame tu poder, Señor. Aquí estoy, Señor, úsame para tu gloria. Ahora mismo, Señor, vengo para estar allí. Ahí es donde necesito estar, ahí es donde yo no estaba. Ahí es donde estuve una vez, pero por razones humanas me he apartado. Aquí estoy otra vez. Quiero estar ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué más? Yo sé que hay más personas que se avergüenzan de decir, yo quiero estar allí. Vengan ahora. ¿Alguna otra persona? Deseo de levantarse. Pues levántese. Tiene que ser una reacción voluntaria. Nadie lo va a arrastrar al frente. Examina tu corazón. ¿Estás allí? ¿Estás allí? Puedes estar. ¿Por qué no estás? ¿Por qué rehusas estar? Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias porque siempre te revelas por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu obrando en corazones, por medio de circunstancias, todo para traernos allí. Ayúdanos a permanecer allí ahora, ser guiados y dirigidos por ti. Perdona nuestros pecados pasados y borra todos esos pecados, que podamos empezar nuevamente a servirte, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante, sirviéndote en espíritu y en verdad, y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto.
Amén.